que es un hombre excepcional, y lo invité para que compartiera con nosotros. Y desde luego, él dijo estas palabras. Él dijo: lo que para la iglesia primitiva eran los santos, y lo que para la iglesia de hoy son los santos de la iglesia primitiva, para mí son ustedes que buscan el rostro de Dios y han sido llamados por Dios a la experiencia de la santidad. Fíjese que lo está demarcando sin ningún tipo de prejuicio, y lo está demarcando sin ninguna sensación de incomodidad, ¿no? Está diciendo qué cosa. Dice: mira, la experiencia de la santidad es una experiencia de gracia que nos ha sido dada y otorgada por Jesucristo. Y esa experiencia de gracia que nos ha sido dada y otorgada por Jesucristo nos deja a nosotros con una sola alternativa. ¿Y cuál es esa sola alternativa? Corresponder a esa gracia. Es decir, mi santidad debe corresponder al Dios que me la otorga. Mi santidad debe corresponder al Dios que en Jesucristo me hace santo. Porque a fin de cuentas, un Dios santo fue el que me salvó. Un Dios santo utilizó el recurso, el vehículo para mi salvación más caro. Y como resultado de ello, mi santidad necesita responder a esa acción de gracia que me ha sido conferida. No puedo simplemente descansar en decir: bueno, Dios me hizo santo, y como Dios me hizo santo, pues ya soy santo. Y no importa cuáles sean mis acciones, y no importa cuáles sean mis procesos, y no importa qué yo haga y qué yo piense, a fin de cuentas, yo soy santo. Yo los voy a invitar, obviamente, para liberar un poquito el tiempo, yo los voy a invitar a que veamos segunda de Timoteo, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 21. Mire cómo dice. Dice: si alguien se mantiene limpio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si alguien, ¿qué? Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Verso 21. Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda, ¿qué? Para toda buena obra. O sea, fíjese que en el concepto cristiano de la santidad, me invitan a ¿qué? A mantenerme santo. Y si vemos todo el capítulo, desde el 14 hasta el 23, mira lo que dice: no dejes de recordarle esto, adviértele delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, porque cuando yo estoy en discusiones inútiles, pierdo mi sentido de ¿qué? De santidad. Dice: pues no sirve nada más que para destruir a los oyentes. Por el otro lado, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. Es decir, siempre habla verdad, porque mis mentiras, mis paquetes y mis embustes dañan ¿qué? Dañan mi santidad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ella cada vez más se alejan de la vida ¿qué? Piadosa. Por lo tanto, mi santidad requiere ¿qué? Acciones de mi parte. Yo no puedo estar
cayendo en la trampa de estar hablando sandeces y tonterías y de estar hablando mal de la gente y de estar diciendo lo que a mí se me ocurre, porque cuando yo hago tales conductas, ¿qué estoy haciendo con ellos? Estoy alejándome de una vida piadosa. Y cuando un creyente se aleja de una vida piadosa, cae entonces en una vida impía, que es la ausencia de piedad. A pesar de todo, dice el verso 19, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y otra vez, y esta otra, que se aparte de iniquidad, es decir, de maldad, todo el que invoca el nombre del Señor. Dice, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Yo creo que esto atañe mucho a nosotros, ministerialmente, ¿verdad? Porque fíjense que Pablo tiene el cuidado aquí de no hacer juicio condenatorio. Él no está diciendo aquí que los vasos de madera se pierden. No, él no está diciendo aquí que los vasos, de barro se pierden. No. Los vasos de madera y los vasos de barro tienen su función. Ahora, pero está diciendo qué cosa, que hay vasos de oro y hay vasos de ¿qué? De plata. Y esos vasos de plata son para usos nobles. Y los de barro y los de madera son para usos ¿qué? Más bajos. Y si alguien se mantiene limpio, llegará a ser ¿qué? Un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Es interesante, ¿verdad? Porque fíjese que el planteamiento aquí de la santidad es conductual. Responde más a qué? A mi conducta, a lo que hago. No responde tanto a la estructura, responde más bien a mi carácter. Mi verdadera santidad parte de una premisa clara. Cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Oiga, es como en el caso de Pablo a la carta a Timoteo, es como decir, imagínate a Dios chismeando. Imagínate a Dios hablando mal de los demás. Imagínate a Dios juzgando. Imagínate a Dios sembrando discordia. Es inimaginable. Pues sed santo. Porque yo soy bien. Porque yo soy santo. O sea, es el proceso de una conciencia clara, desde luego. Luego está 2 Corintios capítulo 7, versículo 11 y Hebreos capítulo 12, versículo 14. Yo termino en un minuto más porque yo no voy a hacer la nota discordante aquí del tiempo. Ahora, a la luz de lo que hemos dicho, y yo, créame que voy a redondear rápido, pero a la luz de lo que hemos dicho, la santidad, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo yo defino santidad? Pues mire, yo la defino en una palabra bien sencilla. Santidad es integridad. Integridad. Es la integridad del ser que reconoce que debe procurar evidenciar y poseer el carácter de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo ejercitar mi santidad o mi integridad? Número uno, yo debo ejercer mi santidad, mi integridad para con Dios. El ejercicio que se hizo hoy, donde yo a solas le hablo a Dios la verdad. Oiga, ¿usted se imagina que yo sea un bochinchoso de 7 suelos y yo frente a Dios en la intimidad diga, y tú sabes que yo no hablo mal de nadie? O sea, ¿qué ridículo yo haría, ¿no?
Usted se imagina que yo sea un mezquino y un maceta y yo entonces acá en mi privacidad con Dios le diga a Dios, mira, tú sabes que yo lo que tengo, nada es mío, yo lo doy a... Tráigame al verdadero, que este no es. Por lo tanto, en mi relación con Dios, yo debo evidenciar que integridad, porque cuando Dios se revela, cuando se revela Dios hacia mi vida, Él se revela santo en todas las acciones de su vida, en su justicia, en su majestad, en todas sus acciones, en todo su carácter. Dios posee santidad. Él es santo. Por lo tanto, la santidad exige que yo sea íntegro para con Dios. Que yo le diga a Dios la verdad de mi vida, porque a fin de cuentas, si yo no se la digo, Él la sabe. ¿Para qué voy a caer en la trampa de no decirle? De no decirle lo que Él ya sabe de mí. Número 2, debe ser integridad para conmigo mismo. Porque muchas veces puedo caer en la trampa de creer que soy lo que realmente no soy, ni he sido. Por lo tanto, yo debo ser íntegro conmigo mismo. A mí me encanta ese texto bíblico. Yo creo que con ese texto bíblico la iglesia pudiera desarrollar una vida fenomenal. Nadie tenga mayor concepto de sí del que debe tener. Con ese texto bíblico pudiéramos vivir una vida cristiana fenomenal. Número 3, debemos tener integridad para con nuestros semejantes. Es decir, mi acción de integridad para con Dios debe ser la misma que tengo para conmigo mismo. Y debe ser la misma que debo tener para los que están en mi entorno. O sea, yo me debo conducir con usted como me conduzco con Dios. No puede haber ninguna diferencia. No puede haber. Porque a fin de cuentas, a mí no me hace sentido que alguien me diga, yo te quiero a ti, pero a tu mujer la odio. Pues mira, si me quieres a mí y odias a mi mujer, somos una sola carne. Échate por un lado. No me interesa el amor tuyo si odias a mi mujer, ni me interesa tu amor si odias a mis hijas. Ni me interesa tu amor si odias a mis nietos. Ni me interesa tu amor si odias a los que están a mi alrededor. No me interesa. Entonces, cuando yo le digo a Dios, Dios, yo te amo. Ah, pero a fulana de tal, yo no la paso. Por el otro lado, y termino, Pastor Rosario. Mi santidad tiene que estar vinculada a la naturaleza. Fíjese que la Biblia plantea y demarca que Dios fue el creador de todo lo que vemos. Y a pesar de que la conducta cristiana no es panteísta, ¿verdad? Porque yo no veo a Dios desde el punto de vista físico en una rosa, pero sé que esa rosa fue hecha por el Dios al que yo sirvo. Yo no veo a Dios en el río destilando agua, pero tengo que entender que ese río que yo estoy viendo es producto del Dios al que yo sirvo. Esa es la diferencia del pensamiento cristiano y de una conducta panteísta. Ahora, es importante que entendamos que lo que Dios ha creado, yo no puedo destruirlo. Porque mi santidad tiene que partir de la premisa de que lo que Dios ha declarado para Él debe ser también preservado. Se me acabó el tiempo hace 3 minutos. Dios me los bendiga. Pastor Rosario con nosotros.